Periodicazo internacional contra López Obrador. Lo exhiben como un narcopresidente. La farsa se desmorona. Durante años, Andrés Manuel López Obrador logró vender la imagen de un líder honesto, un presidente austero que luchaba por el pueblo y contra la corrupción. Pero esa narrativa ha colapsado. El mundo ya no se cree las mentiras del López Obradorismo. El artículo publicado por The Spectator, medio británico de gran prestigio, no deja lugar a dudas. El gobierno de México, bajo el mando de AMLO, estableció una alianza con los cárteles del narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa. Este no es un señalamiento menor. No es un artículo de la prensa mexicana, no es una acusación lanzada por la oposición interna. Es una publicación internacional, en un medio de Occidente que refleja el sentir de las élites políticas y de seguridad en Estados Unidos y Europa. No se trata de un reportaje aislado. Es la confirmación de lo que analistas, periodistas y ciudadanos han denunciado durante años. López Obrador convirtió a México en un narcoestado y gobernó como un protector del crimen organizado. El informe de The Spectator recoge lo que ya es imposible ocultar. Las visitas de AMLO a Badiraguato, el epicentro del cártel de Sinaloa. Su decisión de liberar a Ovidio Guzmán en 2019, en lo que él mismo denominó el Culiacanazo. La intervención directa de su gobierno para liberar al general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, protegiéndolo de la justicia norteamericana. Y sobre todo, la impunidad con la que operaron los cárteles bajo su mandato, sin que se les tocara, mientras la violencia y el control territorial del crimen se disparaban en todo el país. Lo que hace que este artículo sea aún más impactante es que no solo señala a AMLO, sino que desnuda el papel de Morena como un brazo político al servicio de los cárteles. The Spectator afirma que Morena y el crimen organizado han funcionado como un solo bloque, con un acuerdo claro. El gobierno brinda protección y facilidades, y los cárteles financian campañas políticas, eliminan adversarios y operan con impunidad. Esto coincide con lo que múltiples investigaciones han revelado. El crecimiento sin precedentes del crimen organizado en estados gobernados por Morena, donde grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste han expandido su influencia sin oposición. Pero el reportaje también va más allá. Plantea que la influencia del narcomorenismo no se limita a México, sino que se ha extendido a Estados Unidos. La presencia de estructuras de Morena en diversas ciudades estadounidenses, como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, se ha convertido en un instrumento para influir en la política norteamericana y proteger intereses del crimen organizado en ambos países. El mensaje es claro: Morena no es solo un partido político, sino un mecanismo de poder al servicio del narcotráfico. La publicación de este artículo en The Spectator no es casualidad. Viene en un contexto en el que el gobierno de Donald Trump ha decidido hablar con claridad sobre el problema de México. En su reciente comunicado oficial sobre los aranceles, la Casa Blanca utilizó términos inéditos para describir al Estado mexicano. Un narcorrégimen que mantiene una alianza intolerable con el crimen organizado. Esto marca un giro radical en la relación bilateral. Mientras gobiernos anteriores de Estados Unidos toleraron el avance del narco en México, el equipo de Trump ha optado por una estrategia de confrontación directa. Las extradiciones masivas de capos, la militarización de la frontera y la presión económica son solo el inicio de una política de intervención más agresiva. El propio Trump lo ha dejado claro: si México no actúa, lo hará Estados Unidos. Y eso incluye sanciones, presiones diplomáticas y posiblemente acciones encubiertas para eliminar a los elementos más peligrosos dentro del gobierno mexicano. El problema es que México ya no tiene capacidad de reacción.
Con López Obrador fuera del poder pero con una red de aliados todavía operando, el margen de maniobra de Claudia Sheinbaum es mínimo. Si decide distanciarse de AMLO y actuar contra el crimen, desatará una crisis interna en Morena. Si intenta mantener la misma estrategia de su antecesor, enfrentará consecuencias severas por parte de Washington. Durante su mandato, López Obrador intentó blindarse del escrutinio internacional utilizando un discurso populista. Atacó a la prensa extranjera cuando publicaban reportajes incómodos. Se vendió como un líder de izquierda en foros internacionales. Mantuvo una relación calculada con Estados Unidos para evitar confrontaciones abiertas. Pero todo eso ha terminado. El artículo de The Spectator es solo la punta del iceberg de lo que viene. A medida que más medios internacionales comiencen a profundizar en la relación de AMLO con el crimen organizado, su figura se deteriorará aún más. El impacto ya se siente en Washington. Legisladores republicanos han retomado el tema y exigen medidas más drásticas contra México. Marco Rubio, quien ahora es secretario de Estado en el gabinete de Trump, ya ha dejado claro que el narco no puede seguir gobernando México. Si estas acusaciones continúan ganando fuerza, no sería extraño que en los próximos meses se reabran investigaciones contra AMLO y sus cercanos. En otras palabras, López Obrador ya no podrá esconderse. Su historia de ser un luchador contra la corrupción ha quedado destruida. Ahora el mundo lo ve por lo que realmente es, un jefe de cartel que gobernó México en alianza con el crimen organizado. El gran problema es que esta revelación no solo afecta la imagen de López Obrador, sino que pone a México en una situación extremadamente delicada. La administración de Sheinbaum tendrá que decidir si continúa protegiendo el legado de su mentor o si toma medidas para distanciarse. El dilema es claro. Si Sheinbaum decide romper con López Obrador y perseguir a los grupos criminales dentro del aparato de Morena, desatará una crisis interna que podría fracturar al partido. Pero si intenta defender a su antecesor y mantener la misma estrategia, enfrentará el castigo de Estados Unidos, lo que podría traducirse en sanciones económicas, restricciones comerciales e incluso investigaciones contra su gobierno. El tiempo corre y Trump ya ha dejado claro que no dará segundas oportunidades. La pregunta no es si habrá consecuencias para México, sino qué tan severas serán. Mientras tanto, el mito de López Obrador se derrumba a nivel internacional. Ya no es el líder progresista que combatía la corrupción. Ahora es visto como lo que siempre fue, un político que llegó al poder con el apoyo del crimen organizado y que gobernó para ellos. El mundo lo está viendo. México, tarde o temprano, tendrá que aceptarlo.